Muchas bendiciones y buenas noches a todos los que se están conectando a esta escuela online. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y gracias por estar aquí conectado con nosotros. Gracias por ser parte de esta escuela. Por ahí veo los hijos que se van conectando ya según vamos corriendo el tiempo, ya las personas se van uniendo a nuestra escuela online. Así que es una bendición que siempre podamos estar aquí compartiendo la palabra y aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Porque estamos reforzando esas estacas. Así que ayúdeme a compartir. Bienvenidos a aquellos también que están conectados a través del canal de YouTube. Que sea el Señor bendiciéndolos grandemente y gracias por darme la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra todos los lunes y que podamos enriquecernos de las verdades del Evangelio para poder ser personas diferentes en este año 2024. Así que si usted se está conectando, dígame de dónde se está conectando. Veo que los hijos de la casa ya están algunos conectados por ahí, así que qué bueno que por lo menos podamos estar todos aquí conectados y gracias porque el Señor ha sido bueno y el Señor seguirá siendo bueno en nuestras vidas. Así que bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando. Hoy tenemos un tema muy bueno. He estado terminando mi libro del movimiento profético, así que pronto lo vamos a tener disponible a través de las plataformas de Amazon y de la tienda de Marketplace en Facebook y Instagram. Así que pronto vamos a tener ese libro que va a ser un libro de bendición. Tiene 2 selecciones donde hablo de todo el ámbito profético, lo que son los profetas falsos, profetas verdaderos, los chamares, que son los profetas que protegen. Hablaré de cómo oír la voz de Dios, porque Dios permite los profetas falsos, el movimiento profético, el presbiterio profético, la adoración profética, lo que es todo lo que tiene que ver, usted se puede imaginar, del movimiento profético. Así que yo sé que va a ser un libro de mucha bendición. Estoy ya terminando las últimas cositas que me quedan para poderlo tener disponible a través de todas las plataformas y de las tiendas para que usted lo pueda adquirir. Así que yo estoy contenta y feliz cada vez que saco un libro de poder ser una herramienta de bendición y que podamos compartir la palabra y que otras personas puedan recibir ese mensaje. Así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la fe, nuestra fe y la espera del cumplimiento. Una de las cosas que yo he podido ver a través de los años es cómo a veces nosotros cuando estamos en espera del cumplimiento de algo, perdemos la fe. Muchas veces en lo que estamos viviendo, en lo que hemos pasado, experimentamos situaciones donde nuestra fe es tambaleada. Y ahí es donde nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el cumplimiento de cada palabra en nuestra vida se hace una realidad cuando tú y yo permanecemos firmes en la fe. La fe, obviamente, sabemos en Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora escuche esto porque esto es poderoso y usted va a aprender un principio muy bueno en esta noche. Cuando la Biblia habla claramente de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, estamos hablando de 2 cosas importantes, lo que es certeza y lo que es convicción. Cuando hablo de certeza, estoy hablando de seguridad. Estoy hablando de garantía, escuche bien, pero cuando estoy hablando de convicción, estoy hablando de creer. O sea, yo no voy a dejar de creer de que lo que yo estoy creyendo va a suceder. Cuando hablo de espera y hablo de convicción, estoy hablando de la certeza y la convicción, estoy hablando de la seguridad, estoy hablando de la garantía, pero también en el creer. Entonces, cuando yo creo, yo tengo seguridad. Cuando yo creo, yo tengo esa garantía. Cuando yo tengo esa garantía, yo no ceso
en lo que Dios me ha prometido. Muchas personas a través de los años yo he visto cómo el cumplimiento de la palabra no llega a su vida y lo que hacen es que cesan, o sea, dejan de creer, ya no lo hacen de la misma manera. Y yo diría que eso es uno de los factores más importantes en la iglesia, donde a veces nosotros no entendemos, pero cuando estamos en la espera del cumplimiento de algo, la fe de usted tiene que crecer, la fe de usted tiene que permanecer, la fe de usted tiene que ser esa certeza, esa convicción. A ver, bendiciones a aquellos que se están reuniendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender, porque cuando aprendemos, no nos damos cuenta, pero ahí es donde tú y yo empezamos a ver las cosas de otra manera. Por eso es importante que tú y yo empecemos en este tiempo a empezar a declarar de que lo que el Señor nos ha prometido y de lo que el Señor ha dicho sobre nuestra vida, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a creer. Hay garantía de que eso va a suceder. Entonces usted tiene que tener lo que es, número uno, certeza, y número dos, lo que es convicción. Certeza y convicción son dos áreas en nuestra vida donde tú y yo tenemos que aprender a crecer, pero también aprender a que tú y yo podamos permanecer. Oiga bien, porque esto es importante y estamos en una escuela aprendiendo. A veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos experimentando situaciones en nuestra vida, es donde nosotros perdemos la fe, perdemos el sentido de yo creer en algo, esperar en algo. Y ese desespero que tengo es lo que entonces hace que nosotros perdamos el cumplimiento de algo que ha sido profetizado, de algo que ha sido tal vez dicho para nuestras vidas a través de un profeta, a través de un mentor, a través de un pastor, lo que el Padre profetizó desde el vientre de tu madre que ibas a hacer, y ese cumplimiento no puede hacerse una realidad. ¿Por qué? Porque perdiste tu seguridad. ¿Por qué? Porque perdiste creer. ¿Por qué? Porque perdiste esa garantía. Y yo siempre he puesto el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Cuando ella decidió meterse entre medio de aquella multitud, esta mujer tenía certeza, pero ella tenía convicción. Ella tenía la garantía, ella estaba segura de que algo iba a suceder. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos en medio de la espera? Porque muchos de nosotros estamos esperando cumplimiento, pero durante ese cumplimiento hay una espera, hay un proceso, pero tú no puedes tirar la toalla. Tienes que permanecer fiel. Y ahí es donde está, yo diría que nuestra seguridad, nuestra clave para yo poder lograr ver lo que Dios ha profetizado. Voy a poner un ejemplo mío. Por ejemplo, Dios a mí me profetizó hace muchísimos años de que yo iba a escribir libros, que iba a viajar a las naciones, que iba a ser una madre para las naciones. Dios me había profetizado hace muchos años sobre esto. Claro que para mí fue todo un reto en mi vida, porque lo primero que hice fue formarme, estudiar, prepararme, sacar mi licenciatura para no ser un neófito, para no ser cualquier persona, sino que todo lo que yo hablara pudiera tener un fundamento, pudiera tener claridad en que no era yo, sino el que está en mí, donde doy, soy un vaso, soy un canal para bendecir. Entonces, a veces nosotros en la espera del cumplimiento hacemos lo incorrecto. En vez de esperar y en esa espera formarnos, capacitarnos, enseñarnos a nosotros mismos las cosas, corregirnos, permanecer, pasar todos los procesos, pero en medio de todos los procesos que yo pase, me estoy fortaleciendo en la fe. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es importantísimo. A veces
Van a tocar la puerta los procesos, los problemas, las situaciones, las adversidades, pero por eso tú y yo no podemos retroceder. Tú y yo tenemos que permanecer en esa fe para que yo pueda ver el cumplimiento. Así que diga conmigo en esta noche, voy a permanecer firme en la fe para ver el cumplimiento. Y a veces yo diría que el 30% de los creyentes no ven el cumplimiento de las palabras proféticas o las palabras que Dios ha dictado sobre su vida porque retroceden, porque se cansaron de esperar, porque la prueba fue tan fuerte que simplemente tiraron la toalla. O tal vez pudiéramos decir, porque dijo, ya no puedo más, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Y ahí es donde están los secretos. ¿Qué secretos tenemos? ¿Qué secretos hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo esperamos? ¿Qué hacemos en medio de esa espera? Y eso es precisamente lo que quiero enseñarte en esta noche. ¿Qué haces tú en medio de la espera? A veces te cansas de esperar. A veces no ves resultado en medio de la espera. A veces los problemas son tan grandes. Es como lo que mi esposo y yo hablábamos los otros días a la iglesia, son como los ataques. Viene uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y cada ataque crece más, cada ataque viene más violento. Y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero precisamente en medio de esa espera es que Dios va a aumentar tu fe y va a traer cumplimiento a eso que Él te ha prometido. Ahora, Hebreos 11:1, lo acabamos de leer, y dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya aprendimos que certeza habla de seguridad, certeza habla de garantía, pero la convicción es la creencia o es el poder de creer que algo va a suceder. Ahora, Salmos 32:10, mire lo que dice. Dice, muchos son los dolores del impío, escuche bien, muchos son los dolores del impío. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Oiga bien, el que confía. Y me gusta el libro de los Salmos porque el libro de los Salmos te especifica. O sea, muchos de nosotros vamos a pasar dolores y aflicciones. Pero la Biblia te dice, pero al que confía en el Señor, al que confía en el Señor, o sea, está hablando presente, al que confía, solamente aquella persona que confía en el Señor, la misericordia le va a rodear. La misericordia le va a rodear. O sea, puedes pasar diferentes situaciones y adversidades, pero si tú confías, y ahí está otra vez la palabra confiar, creer, garantía y certeza y convicción. Cuando yo confío, la misericordia me va a rodear. La misericordia me va a guardar. La misericordia va a estar conmigo donde quiera que yo esté. En medio de cualquier dolor, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación. Vamos, ¿quién dice amén en esta noche? A veces no nos damos cuenta, pero en medio de lo que estamos viviendo, tenemos que aprender a confiar para que esa misericordia me rodee todos los días. Ahora, oiga esta. Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 25. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, oiga bien, porque esto es poderosísimo, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oiga bien, qué tremenda esta palabra. Si yo espero lo que yo no veo, wow. Si yo espero, si yo aprendo a esperar aquello que yo no estoy viendo, pero estoy creyendo que va a suceder, si yo aprendo a esperar lo que yo no veo, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, ya eso está ahí guardadito.
¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos o nosotros los creyentes? No sabemos esperar. Nosotros queremos las cosas 1, 2, 3. Queremos las cosas tipo microondas. Meto la pizza congelada y en 2 minutos está hecha. La espera es tu prueba para recibir el cumplimiento. Vuelvo otra vez y lo repito. La espera es tu prueba para recibir el cumplimiento. El cumplimiento no puede llegar a tu vida si no sabes esperar. Dios me dio una palabra profética y me dijo, serás, harás. Pero esa palabra no toma cumplimiento hasta que yo aprendo a esperar para poder recibir. Bueno, pastora, pero explíqueme, ¿cómo es eso de esperar? Cuando yo espero, yo maduro. Cuando yo espero, yo genero carácter. Cuando yo espero, cambia mi mentalidad. Cuando yo espero, suceden situaciones en mi vida donde crezco a la estatura de Cristo. Cuando yo espero, experimento cosas que no estaba lista, pero son las que me están preparando para algo mejor. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que muchas veces el cumplimiento no va a llegar a nuestras vidas porque hay una espera. Pero en medio de esa espera tiene que haber un fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Muchos de nosotros perdemos la paciencia. Muchos de nosotros no sabemos esperar. Y si algo Dios quiere hacer en nuestra vida, es hacer que en nuestra vida nosotros aprendamos a esperar. Yo no puedo recibir algo de parte de Dios, ni tampoco puedo recibir la bendición de Dios cuando yo no he aprendido a esperar. En la espera está el cumplimiento. No es en el aceleramiento. No es en el correr. Es en la espera. Y ahí es donde en la Biblia dice, esperé pacientemente en Jehová. O sea, el esperar madura mi vida, cambia mi carácter, cambia mi perspectiva. Miro las cosas de otra manera. El esperar me hace ver más cerca el cumplimiento de lo que yo no estoy esperando. Pero a veces nos desesperamos. Y cuando tú tienes el cumplimiento para algo, tu fe va a ser probada, pero al mismo tiempo la fe va a ser probada para llegar a un cumplimiento. Ahora mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, de manera que nada os falte en ningún don. Oiga bien, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, porque esto es bien importante. Esperando ansiosamente. Y a mí me gusta porque hay algunas versiones en la Biblia donde te dice y donde te alerta de que nosotros tenemos que estar todos los días orando sin cesar. Tenemos que estar todos los días en esa búsqueda. Tenemos que estar todos los días en esa adoración. Tenemos que estar todos los días haciendo cosas diferentes. Pero la Biblia te habla aquí, espera ansiosamente, porque una persona cuando está ansiosa, ¿qué le pasa? Dice, ay, yo quiero que esto suceda, ay, que esto venga. Ay, eso es como cuando tú estás anhelando un regalo. Eso es como cuando tú estás esperando algo te van a dar, algo te van a regalar y estás ansioso. Estás ansioso, estás en la espera. Uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia de Jesucristo es la familiaridad. Y la familiaridad es un aspecto que a veces tiene la iglesia con Dios. Porque nos hemos familiarizado tanto con Dios que perdemos esa esencia.
Ya no lo vemos de la misma manera. Voy a la iglesia, canto los mismos cánticos. Voy a la iglesia, escucho una palabra y todo lo tenemos como familiarizado. O sea, como que ya no hay nada que yo le voy a ofrecer a él. Ya no hay nada fresco, ya no hay nada nuevo. Si algo nosotros tenemos que aprender a hacer, iglesia y hijos de Dios que me están escuchando, es que tenemos que esperar ansiosamente el cumplimiento de toda palabra que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a esperar todo lo que el Señor nos ha prometido. Tenemos que aprender a esperar, ser pacientes, ser adoradores, ser fiel, ser leal, pero estar esperando ansiosamente esa revelación en Cristo Jesús. Nada nos debe de faltar, sino siempre tenemos que estar esperando ansiosamente. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 24:12. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para la instrucción de ellos. Para la instrucción de ellos. Oiga bien, sube hasta mí al monte y espera allí. Y me gusta esto porque esto es Dios que le está hablando a Moisés. Dios le está diciendo, espera ahí. A veces nosotros vamos tan acelerados y vamos corriendo que es como que Dios dice, espera ahí, cálmate, espera ahí. A veces nosotros en el ministerio vamos corriendo, pensamos que las cosas van a salir al modo de nosotros y Dios viene y dice, espera ahí, espera ahí. A veces cuando estamos corriendo demasiado, por eso es que mucha gente a veces o se enferma o algo le sucede y yo lo miro en el mundo espiritual, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, es como cuando el Señor te está diciendo, vas muy acelerada, vas muy acelerado, necesitas detenerte, necesitas pararte, necesitas escucharme, necesitas esperar que sea yo que ministre tu vida, necesitas esperar de que sea yo que te hable, que dirija tus pasos. Y el Señor le dice a Moisés, sube al monte y espérame allí, espérame allí. O sea, para Moisés yo me imagino que esto sería un momento donde él diría, bueno, yo sé que voy allá arriba a hablar con Dios, pero me tengo que esperar. O sea, yo tengo que esperar que Él venga a mí. Y a veces esa es la falta de cumplimiento que nosotros tenemos, que nosotros queremos darle respuestas a Dios, nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Cuando tú y yo como iglesia, como hijos, como la esencia, como el cuerpo, tenemos que aprender a esperar que sea nuestro tiempo. Porque si hay alguien que sabe que si estamos preparados o no, es Dios. Si hay alguien que conoce lo que hay en nuestra vida espiritual, es el Espíritu Santo de Dios. Le dijo, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y claro, era Dios diciéndole a Moisés, te voy a dar los 10 mandamientos y esto se lo vas a dar a mi pueblo. O sea, tú eres un vaso, yo te estoy usando. Y si yo te estoy usando y eres un vaso, tienes que caminar a mi paso. No puedes caminar acelerado. Tienes que aprender a esperar, a esperar. Fe trae cumplimiento. No puede haber cumplimiento si no hay fe y en la fe no sabes esperar. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Tenemos que aprender a esperar para que esa fe se haga una realidad y podamos ver el cumplimiento. Moisés tuvo que aprender a esperar. Moisés no hizo los mandamientos y subió arriba y empezó a escribir. No, él tuvo que esperar que Dios le dijera lo que él tenía que escribir en esas piedras. Y según lo que registra la Biblia, no fue de un día para otro. A veces para un mandamiento se tomó a lo mejor una noche entera, un día, 2 días. ¿Sabe qué? Hay que aprender a esperar. Tenemos que ser pacientes y tenemos que aprender a esperar lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces vamos a tener voces proféticas alrededor de nosotros, gente que nos va a hablar, gente que nos va a decir, mira, esto es lo que yo veo en tu vida, mira, esto es lo que el Señor me muestra, mira, esto es lo que tú vas a ver en estos próximos años, pero no sabemos esperar. Yo he visto personas que han recibido palabras, vas a ser pastor, vas a ser profeta, se van hasta de los ministerios para ser profetas, para ser pastores y eso está incorrecto. Tú tienes que aprender a esperar tu tiempo. Tú tienes que esperar a que tú seas preparado para que seas enviado. Y aprende un principio en el reino.
Nadie en el reino se puso en una posición por sí mismo. Todos en el reino fueron enviados. Los discípulos fueron enviados, los apóstoles fueron enviados, los profetas fueron enviados. Escúcheme bien, porque estos son códigos de reino. En el reino tú no puedes decir, yo soy la apóstol Liz y me voy a ir para acá. No, no, no. Yo tengo que esperar ser enviada. Aún mis viajes proféticos y mis viajes a las naciones, yo espero el tiempo de Dios. No es cuando yo quiera, es en el tiempo perfecto de Dios. Porque cuando metemos a Dios en el asunto, las cosas nos van bien. Entonces es lo que podemos llamar cumplimiento. Porque entonces hay cumplimiento de lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Pero si nosotros no sabemos esperar, nunca va a haber cumplimiento. Porque caminas en torno a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes y te olvidas de esperar en Dios. Moisés supo esperar todos los días que fue necesario para él escribir aquellos mandamientos. Esperar es una palabra clave en la Biblia. Esperar es una palabra clave para recibir cumplimiento. La gente a veces quiere un cumplimiento que sea ahí, ya, yo estoy listo, yo estoy preparado. No es cuando tú crees. Es cuando Dios sabe que tú estás preparada, que tú estás lista, que tú estás listo. A veces hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido fortalecidas. Hay áreas en nuestra vida que todavía están cojeando. Hay áreas en nuestra vida donde todavía no hemos sido libres completamente. Entonces, en el proceso del servicio vamos a ser probados. En el proceso donde estamos en la iglesia sirviendo, sea como mujer, como diácono, parte del ministerio de alabanza, parte de las danzas, siendo maestro de niños, donde sea que tú estés sirviendo, tienes que aprender a hacer la excelencia, pero al mismo tiempo también tienes que aprender a ser humilde y aprender a esperar tu turno. Porque a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera o vamos a decir a nuestro modo. Pero a veces tenemos que cambiar el switch a modo avión. Tenemos que estar comunicándonos con Él solamente y no dejar que la desesperación llegue a nuestra vida. Moisés fue uno de la Biblia que fue registrado que por desesperarse, por ver las actitudes del pueblo, desobedeció al Señor. Entonces, la espera es una palabra clave, pero yo diría también que proféticamente la espera es una actitud clave para lo que tú vas a hacer en esta vida. La espera es aquella actitud que te va a llevar a ti a un nivel poderoso donde te va a ensanchar, te va a bendecir y te va a llevar al cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Y yo he visto personas que en un año, como Dios los ha acelerado en años, o sea, es un aceleramiento, porque estamos en un aceleramiento. Pero en ese aceleramiento, tú y yo tenemos que caminar en pos del llamado del Señor. Ser obedientes, ser leales, aprender a escuchar la voz de Dios. Y todas estas cosas las voy a enseñar en mi libro. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es tan importante escuchar la voz de Dios. Es tan importante poder entender los tiempos del Señor. Es tan importante saber y reconocer cuando es Dios que nos está hablando. Las etapas que pasamos, el proceso que pasamos. Cuando tú eres pastor, pastora, los procesos que tienes que pasar. Por eso es que llegan momentos que para el pastor ya hay cosas que no les duele. ¿Por qué? Porque son indiferentes a ellas porque ya fueron procesados en esa área. Pero cuando nosotros recibimos, por ejemplo, malas noticias o pasamos situaciones en nuestra vida ministerial donde todavía no hemos sido procesados en esa área, puede haber debilidad en nuestra vida emocional, sentimental, y ahí es donde entonces se mezclan las cosas. Y ese es uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia, cuando mezclamos las emociones con los sentimientos, porque entonces lo espiritual queda a un lado. Dios no trabaja con emociones, Dios no trabaja con sentimientos, Dios trabaja con el espíritu.
Es el espíritu que Dios mira en nuestra vida. Es nuestra entrega, nuestra prioridad, nuestra primicia. Traemos todo, pero esa primicia es la que Él juzga en el corazón. O sea, está como la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Hay una que fue ofrecida igual que la otra, pero hubo una que fue reconocida y la otra no fue reconocida, porque hubieron dos actitudes diferentes. Hubieron dos ofrendas, hubieron dos personas que dieron, pero hubo una que sobrepasó los límites de lo que Dios estaba esperando. Entonces, en esa espera hay un proceso de parte de nuestra vida. Hay un proceso de la fe, donde tú tienes fe y tú estás esperando el cumplimiento. Por eso, Caín se levantó contra Abel. ¿Por qué? Porque en medio del proceso que él ofrece algo, Dios no lo acepta. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra su hermano. Y así pasa dentro de la iglesia. Cuando tú tienes un tiempo de espera y no sabes en la fe esperar, te puedes rebelar contra tu hermano, te puedes rebelar contra tu líder, te puedes rebelar contra tu pastor, con la gente que tú amas. ¿Por qué? Porque en medio de esa espera para llegar al cumplimiento, tu fe no permaneció, sino que tu fe se agotó. Dejaste de creer. Dejaste de ver esa seguridad, esa garantía. Perdiste lo que dice Hebreos 11:1, la convicción y el creer, esa certeza de que algo iba a suceder. Ahora, Abel tuvo convicción, pero tuvo certeza. Él creyó que esa ofrenda iba a ser la mejor, pero él también tuvo convicción, que es aquella garantía que te hace ver delante de Dios como un vencedor y como un valiente. Por eso es que tú tienes que entender que tus actitudes aquí son muy importantes para Dios, porque Dios juzga el corazón. Dios juzga cómo viene esa ofrenda, cómo viene esa alabanza, de qué manera actúo, de qué manera hago. Yo doy algo para esperar recibir algo a cambio o simplemente lo doy porque lo quiero dar de corazón. A veces servimos, pero estamos esperando algo a cambio. A veces servimos, pero estamos esperando que alguien, algo que Jesús enseña y Él enseñó en los 4 evangelios es que es mejor servir, es mejor dar que recibir. Yo tengo que aprender a servir, yo tengo que aprender a dar, yo tengo que aprender a ser humilde. Y cuando hablo de convicción y hablo de certeza, esto es una cualidad que cambia en tu carácter. Porque para tú llegar al cumplimiento, en medio de la fe vas a tener un proceso y ese proceso va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar tu manera de sentir, tu manera de ver las cosas. Ya te vas a dar cuenta que las cosas no llegan del aire, no llegan como cuando caía del cielo el maná. No, las cosas van a llegar a su tiempo. Y hay veces que Dios va a permitir que salgas de tu parentela, pero cuando regreses a tu parentela vas a estar fortalecido, vas a estar fuerte, cambiaste tu mentalidad, cambiaste tu manera de ver las cosas. Entonces cuando llegas ya nadie te puede tumbar de donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque sabes que tu proceso llevó un proceso donde cambió aquello que tú tenías o aquello que sentías. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en el libro de Lucas, capítulo 12:37, Jesús habla en 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 12:37, él dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Oiga bien, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, y en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, acercándose les servirá. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan hermoso! Cuando yo leo esto, yo simplemente me transporto, me voy a una plataforma donde yo voy a estar sentada en una mesa, donde yo voy a estar sentada cerca de Jesús, donde yo voy a estar sentada alrededor de esas personas escogidas que van a estar en esa mesa, que me han ceñido, que me han preparado para servir.
Ahora, mire qué tremenda esta palabra. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir los halle velando, halle velando. Y esto me habla de la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que tenían aceite. Una de las palabras proféticas en este año que Dios me dio es que la iglesia tiene que estar llena de aceite. Aquellas personas que no estén llenas de aceite, mire, se va a desparramar el aceite, pero el aceite no les va a servir para nada. Porque quien no tiene aceite retenido, no tiene palabra, no tiene convicción, no tiene certeza, no tiene garantía. Ahora, Jesús dice, dichosos aquellos que cuando yo llegue, yo los encuentre velando. Porque hay mucha gente que está distraída. Y la distracción es una de las causas por cuanto los hijos han caído. Estamos distraídos de las cosas. A veces unos minutos que estemos conectados, como ahora que usted está conmigo aquí conectados, unos minutos que yo estoy con mi teléfono y yo estoy conectada, yo estoy escuchando la palabra, eso va a transmitir en mi vida, eso me va a cambiar mi mentalidad, eso me va a ayudar. Entonces, ahí es donde yo digo, yo me estoy dejando formar, yo me estoy dejando cambiar, yo estoy dejando que mis pensamientos cambien de acuerdo al corazón de Dios. Tú coges lo bueno y desechas lo malo, pero aplicas a tu vida la revelación de Jesucristo para que tu vida sea transformada, para que tu fe aumente y tú puedas ver el cumplimiento. Porque a lo mejor yo te pregunto en esta noche o en este momento que tú estás conectado conmigo, ¿qué tú haces en medio de la espera? ¿Qué tú haces en medio de ese cumplimiento? Hay palabras, te prometieron algo, hay un cumplimiento que va a llegar a tu casa, pero ¿qué tú haces en medio de la espera? Ah, no, yo me pongo a ver la televisión. Ah, no, yo me pongo a ver jueguitos. Ah, no, yo estoy mirando para el techo. ¿Qué tú haces en medio de la espera? Acabo de leer en Lucas 12:37, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halle velando. Oiga, ¿usted sabe lo que es eso? Que los halle velando. ¿Usted se imagina que venga Cristo y que lo encuentre usted adorando a Dios? Que lo encuentre pues orando, que lo encuentre metido en la palabra estudiando. Óigame, yo creo que eso sería algo excepcional. Que el Señor nos encuentre haciendo algo que a Él le agrada. Pero usted se imagina que venga el Señor y que lo encuentre usted viendo tal vez una novela, viendo tal vez un juego, entretenido, escuchando música del mundo, chismeando, murmurando, planeando lo que va a hacer mañana con otra persona para hacerle daño a otra. O sea, yo no sé cómo el Señor te va a recibir, pero la Biblia aquí lo dice claramente, dichosos son aquellas personas que Él va a encontrar velando. Aquellas personas que cuando Él venga las encuentre velando, porque si algo usted necesita en este tiempo es aceite, iglesia. Si algo usted necesita es estar caminando en el Espíritu. No es que seamos religiosos, es que tenemos que caminar en el Espíritu. ¿Saben lo que es caminar en el Espíritu? Anótelo. Es matar la carne, la satisfacción de la carne. La carne no quiere, pero el Espíritu quiere. Nosotros como iglesia estamos en un ayuno congregacional. El ayuno congregacional, yo le dije a todo el mundo, usted lo hace como usted guste, lo hace temporal, lo hace en la mañana, en la tarde, como usted le plazca, pero la cosa es que lo haga. Estamos a días a terminar este ayuno. Por lo menos en mí hay convicción que en este ayuno yo lo aproveché para terminar mi libro, para meterme con Dios, para que Dios me hablara, para que Dios me refrescara. Todos los días le digo, Señor, quita de mí la carne para que yo pueda vivir y crecer en el Espíritu. Cuando usted vive en el Espíritu, nada le puede hacer daño. Escúcheme bien porque esto es importante. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halle velando, porque les digo, los voy a ceñir para servir y los voy a sentar a la mesa. Óigame, si usted vive en el Espíritu, no hay carne. Puede haber gente que se levante contra ti, puede haber gente que te juzgue, puede haber gente que te critique, puede haber gente, pero mire, yo vivo orgullosa del Dios que yo le sirvo, porque cuando tú estás lleno del Espíritu, tú no das lugar para darle acceso a la carne. La carne siempre lo que quiere es destruir, la carne siempre lo que quiere es alejarte, la carne siempre lo que quiere es recordarte tu pasado, traerte pensamientos a tu mente.
Pero el Espíritu siempre te dice, esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, te caíste, levántate, levántate, levántate. La gente espiritual alrededor tuya, por eso es que usted tiene que saber escoger las águilas que usted tiene a su lado. Usted no puede estar rodeada de esa gente que simplemente están quejándose, hablando lo mismo, los conociste ayer y están en el mismo lugar. No. Usted tiene que ver cambios, usted tiene que ser retado. Mire, a mí me gusta trabajar con gente que reta, gente que nos lleva a otro nivel, gente que te dice, ¿sabes qué? Quítate esto y ponte esto. A mí me gusta trabajar con gente así, atrevida, valiente. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde yo aprendo que los retos me hacen crecer, cambian mi mentalidad, me dan carácter, me dan identidad. Y esos retos son los que a veces a muchos los tumban. ¿Por qué? Porque tienen miedo a caerse, tienen miedo a ser avergonzados. Tienen miedo a esto y tienen miedo a aquello. No, amada iglesia, tenemos que ser sensibles al Espíritu. Tenemos que aprender a ser domables. Sea domable, déjese corregir. No tome las cosas a lo personal, no tome las cosas a lo personal. Cuando alguien lo corrige, mire, yo siempre he dicho, si él es maestro, si ella es maestra y ella Dios la tiene arriba de mí o tiene el conocimiento que yo no tengo, ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar que me guíe. ¿Por qué? Porque, mire, cada suela su zapato, hermano. Cada suela su zapato. Y ahí es donde somos domados, porque el ser humano, o para decir mejor, los latinos, nosotros los latinos nos creemos que lo sabemos todo, pero no es así. Cuando venimos a Cristo y escuchamos a veces mensajes que tienen que ver con un mismo texto bíblico y te lo llevan por otra calle, usted dice, wow, yo pensaba que era esto, pero no era así. La revelación de Cristo en nuestra vida trae libertad. La revelación de Cristo a nuestra vida nos lleva a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Qué necesitamos? La paciencia, sabiduría de Dios. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Óigame, usted sabe que esta gente que trabaja en cultura tiene una esencia que tú y yo no tenemos. Ellos siembran la semilla, pero ellos esperan ese fruto pacientemente. Ellos saben que sembraron en la tierra, pero ellos saben que en cualquier minuto esa semillita va a retollar. Y los agricultores tienen algo que tú y yo necesitamos. Tenemos que aprender a esperar que esas cosas broten al momento, las bendiciones que lleguen al momento, que las bendiciones sean algo que nos sorprendan cada momento. Siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo no sé usted, pero yo estoy lista para recibir una lluvia. Yo estoy lista para recibir esa lluvia que va a venir. Una lluvia temprana, una lluvia tardía. Hay una lluvia que se oye para la iglesia. Hay una bendición fresca que viene para la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar en convicción y en certeza. La iglesia tiene que estar llena de fe. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que llegar a otro nivel. Aproveche cada enseñanza, aproveche cada manera como Dios se está manifestando en su iglesia. Aproveche cada palabra. Predique quien predique. Mire, métase con Dios en medio de la adoración. Cuando haya adoración, simplemente adore. Olvídese del hermano si no quiere adorar. Pero usted preocúpese por su salvación, por su aceite, por su llenura, porque el Espíritu Santo está trayendo una nueva revelación a la iglesia. Hay un nuevo mover. De eso hablo en mi libro. Mire, si en la iglesia es vida, tiene que haber vida en la iglesia. Si Cristo es vida, tiene que haber vida en la iglesia. Los ríos de Dios corriendo. Tenemos que experimentar su presencia. Tenemos que deleitarnos en su presencia. Tenemos que meternos en el río. Hay algo, yo disfruto algo y mis hijos lo saben. Yo cuando estoy en la adoración y la alabanza, yo soy otra. Yo me meto en el río. A mí no me importa quién está masticando chicle, quién está viendo el teléfono, quién está haciendo esto. A mí nada ni nadie me desconecta de donde yo estoy. Yo estoy en un lugar donde le estoy dando la mejor exaltación al Rey. Entonces estoy con Él conectada porque Él es
mi luz, Él es mi fuente, Él es mi pronto auxilio, Él es mi camino, Él es todo lo que yo necesito para lograr ver la manifestación gloriosa del Señor. Entonces, amada iglesia, usted tiene que aprender un principio en esta noche. La fe lo va a llevar al cumplimiento. Esa espera de cumplimiento nunca va a llegar si no tiene convicción y no tiene certeza. Pero en medio de esa convicción y en esa certeza tiene que tener paciencia y tiene que aprender a esperar. Tiene que tener paciencia y tiene que aprender a esperar, así como lo hacen los agricultores que siembran la semilla, pero ellos esperan de que ese fruto llegue. Así que yo declaro sobre tu vida hoy que vas a aprender a esperar, que vas a aprender a tener fe y que vas a aprender a tener esa espera, esa convicción y certeza que necesitas para que tu cumplimiento llegue sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias infinitas, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Señor, en esta hora yo vengo bendiciendo a tus hijos, yo bendigo a tus hijas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que tú aumentas su fe, Señor. Aumenta su fe para que su cumplimiento llegue, Señor. Que toda palabra profética, que todo lo que tú has prometido, que todo lo que tú has hablado, que todo lo que tú has dicho, Señor, se haga una realidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Que seas tu Dios ensanchándonos, que seas tu Dios moldeándonos y que seas tu Dios haciendo maravillas en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres un Dios de poder, porque sabemos que tú eres un Dios que guardas tus hijos para que su pie no caiga al resbaladero. Señor, que cada cumplimiento llegue a nuestras vidas por causa de la espera, la paciencia y porque sabemos esperar con convicción, con certeza, con seguridad y con garantía de que lo que tú has prometido lo cumplirás. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, y la iglesia y los santos dicen amén, amén y amén. Así que los bendigo, amados hijos. Les bendigo, les envío un abrazo virtual poderoso. Comparta esta transmisión. Yo sé que es de mucha bendición para muchas personas que a lo mejor no entienden muchas cosas en su vida y que nosotros podamos ser esa plataforma de bendición para poderles ayudar a que puedan entender el camino en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es una palabra de parte de Dios. Así que te bendigo en este día, declaro cielos abiertos, declaro que la certeza y la convicción hoy son tu esencia mayor para poder ver ese cumplimiento de lo que Dios ha prometido para tu vida, para tu familia, para tu ministerio y para todo tu entorno. Así que te bendigo, que el resto de la semana sea de bendición y que sea el Señor sorprendiéndote en gran manera. Ayúdame a compartir y nos vemos la próxima semana en otra escuela virtual. Bendiciones.